Hola, Iglesia Fuente de Vida en San Alberto. Una tarde más con un tiempo especial para vos, justo, importante, necesario. Vos que te conectaste, realmente es tu oportunidad para que compartamos juntas una tarde con una invitada muy especial. Hoy tenemos, como ya hemos avisado en la placa, a Gabriela Ureta, una licenciada en psicología, joven, linda, pero bueno, con mucha experiencia. Ha estado trabajando en el Hospital Moyano, que es el Hospital Neuropsiquiátrico Nacional. Es especialista en violencia familiar y actualmente está trabajando con mujeres que sufren violencia en la Asociación Pablo Besón. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vos, Judith, y bueno, saludo a todas y todos los que estén mirando y compartiendo este tiempo con nosotras. Un gusto poder estar acá. Qué bueno, qué bueno. Gabriela, realmente es un tema muy importante para nosotros, todo lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo mental. Y bueno, a veces nos encontramos en lo cotidiano que alguien te dice, uy, anda al psicólogo, uy, esto está para el psicólogo. Pero, ¿cuáles son realmente los casos psicológicos, psiquiátricos que realmente necesitan una atención de un profesional? Bueno, es primero muy importante esto que estás diciendo, porque se escucha mucho, ¿no? Esto de este o esta está para un psicólogo, ¿no? Como dándole cierto tinte, ¿no? A veces negativo, no siempre, ¿no? Pero como de cierta gravedad. Esto no siempre es así, ¿no? A veces sí, pero muchas veces no. No toda persona que esté atravesando por una situación difícil va a necesitar un espacio, ¿no? Porque, bueno, la vida misma está teñida de momentos buenos, malos, y el sufrimiento, de alguna manera, es parte de la vida, ¿no? Es una emoción, las emociones son emociones, no son positivas o negativas, ¿no? A veces se sienten bien, a veces se sienten mal, pero todas son parte de la normalidad. El punto es cuando algo de eso se desajusta, está de alguna manera actuando de forma limitante en la vida de la persona, aparece en un exceso en relación o en proporción a lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, es ahí cuando tal vez amerite una consulta, ¿no? Con un profesional, ¿sí? Cuando ya no tiene que ver con algo normal de la vida, ¿no? Hay crisis que son vitales, ¿no? Desde que nacemos, atravesamos crisis vitales normales dentro del desarrollo. La adolescencia es una etapa, ¿no? de crisis, Sí. Y hay cosas que son normales, ¿no? Y son partes de una evolución natural. Toda situación nueva que genere incertidumbre, bueno, estamos ahora todos viviendo como sociedad en una situación muy particular, ¿no? Y seguramente cada uno verá cómo todos lo transitan de manera muy subjetiva y muy diferente, ¿no? Habrá gente que lo puede sortear de una forma más natural, ¿no? Tiene más recursos, tal vez, en todo sentido. Y otras personas que realmente están atravesando un momento de mucha incertidumbre, lo cual dispara mucha angustia, ansiedad, todo tipo de temores. Entonces, bueno, cuando algo de eso es excesivo, bueno, y no alcanza, ¿no? Con la contención de los lazos afectivos, del espacio en una comunidad de fe, ¿no? Donde los recursos que siempre estuvieron es como que no alcanzan, siempre es bueno hacer una consulta. Eso no significa vivir en terapia, ¿no? Son cosas muy diferentes.
Claro, cuando ya las herramientas con las que uno cuenta en lo cotidiano no, realmente es bueno consultar y no tener miedo, ¿no? A hacer una consulta. Eh, Exacto. También a veces frente a estas situaciones, como cristianos, como hijos de Dios, uno apela a la oración, ¿no? A decir, bueno, en esta situación vamos a orar, voy a estar orando por vos. Ahora, ¿cómo diferenciar esto cuando es algo que quizás podemos acompañar también desde lo espiritual, pero cuando es una situación que tiene que ver con lo mental, no sé si me estoy expresando bien, o lo psicológico, y, y que necesita ayuda, ¿no? Porque a veces como que entre lo mental y lo espiritual, a veces quizás nos podemos confundir. Bueno, esto es súper interesante lo que estás preguntando, lo que estás contando, porque a veces los tomamos como que fueran equivalentes, ¿no? El área mental y el área espiritual. Y en realidad no es lo mismo, ¿no? Si bien somos una unidad, porque no podemos separar el cuerpo de la mente de nuestro espíritu, ¿no? Ni del entorno social, ni de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Somos seres biopsicos, está ahí, ¿no? O sea que la mente en ese momento está poco disponible para funcionar como corresponde, ¿no? Por ese dolor, por ejemplo, de muela intenso o otro tipo de malestar. Ni hablar cuando hablamos de enfermedades más complicadas, ¿no? También se afecta el espíritu, ¿no? Uno tiende a perder la fe, las esperanzas, ¿no? Cuando uno está atravesando tal vez una situación de prueba, ya sea de enfermedad, ya sea laboral, se entristece, ¿no? Nuestra mente, nuestras emociones, bueno, empiezan negativas, ¿no? La que entendemos como negativas, la tristeza, el miedo, ¿no? La desesperación, empiezan a manifestarse, ¿no? También nuestro espíritu a veces se va decayendo, a veces perdemos la fe, ¿no? Entonces, esto lo señalo porque es muy importante entender que no es o una cosa o la otra, ¿no? Por eso, cuando uno observa dentro de la iglesia, o no, digo, en alguien cercano, o en uno mismo, que no alcanzan, ¿no? Insisto, hay situaciones que uno se apoya en la oración, en la fe. La fe es un factor de compensación muy grande, ¿no? Nos ayuda mucho, ¿no? Pero si tenemos cálculos en la vesícula, ¿no? Vamos a ir a un médico, ¿no? Por supuesto, Dios tiene el poder para sanar cualquier cosa, pero uno va a un médico, ¿no? Va a la persona que está preparada para asistir en esa dolencia. Y con las emociones o con la parte mental, bueno, ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, tal vez, intentando responder a tu pregunta, me parece que está bueno intentar identificar cuando algo, ¿no? Está como siendo excesivo, como hablábamos antes, y amerita una consulta, ¿no? En otro espacio, que no significa que sea excluyente, que esto no es espiritual, esto es mental. Bueno, hay distintas formas de abordar algo y muchas veces se necesita sí o sí la asistencia de un profesional de la salud mental que pueda evaluar y buscar estrategias para ayudar de la mejor forma, ¿no? Hay trastornos de ansiedad que son muy importantes, ¿no? Y limitan mucho el funcionamiento cotidiano. Entonces, cuando uno empieza a notar
que la vida se empieza a modificar, ¿no? No solamente las emociones, sino los pensamientos, ¿no? O hay situaciones, ya sea laborales, afectivas, en los vínculos que empiezan, ¿no?, a generar o a presentar algún tipo de síntoma. Es importante poder buscar otra mirada, ¿no? Frente a hoy en día, como que también, no sé si está bien decirlo, pero como que está de moda esto de tener el pánico, ¿no? Que es muy común escuchar que la gente está con ataques de pánico. Que en algunas personas es real, pero en otras como que frente a cualquier situación ya dice, tiene un ataque de pánico. ¿Cómo podemos diferenciar cuándo esto realmente es algo patológico y que necesita atención y cuándo es a veces el miedo o la inseguridad frente a una situación nueva o alguna situación que uno tiene que enfrentar, ¿no? Sí, sí, claro. Y el ataque de pánico es inconfundible, ¿no? Pero es muy cierto lo que decís, que a veces uno escucha, tuve un ataque de pánico, ¿no? Porque escuchó de alguien que tuvo un ataque de pánico y sintió palpitaciones, sudoración, o sintió presión en el pecho, y entonces frente a alguno de esos síntomas, enseguida le pone el diagnóstico, la persona misma, tuve un ataque de pánico. A veces no es tan así, ¿no? El ataque de pánico es una manifestación, una crisis, digamos, de angustia, ansiedad muy grande, muy elevada, que se da en muy poco tiempo, ¿no? Se da de golpe. No dura horas ni días, alcanza su pico y después baja, y todo eso se da, puede ser en minutos, ¿no? Ajá. Y puede alcanzar un nivel de intensidad tan grande que la persona siente o piensa que se puede llegar a morir en ese momento, porque los síntomas son muy similares incluso a los síntomas cardíacos, ¿no? Ajá. Taquicardia, opresión en el pecho, sensación de hormigueo, ¿no? Falta de aire, sudoración. Bueno, todos estos síntomas que son bien fisiológicos, ¿no? Es como si el cuerpo se preparara, ¿no?, para reaccionar frente a un peligro, ¿no? Esto, bueno, es así, de alguna manera, ¿no? Pero lo característico del ataque de pánico es que no es que hay un peligro real ahí, ¿no? Si no sería una reacción natural, ¿no? Claro. En el ataque de pánico aparecen todos estos síntomas, o alguno de ellos, no todos estos, y la persona no entiende de dónde, qué pasó. Yo estaba viajando en colectivo y simplemente empecé a sentir, ¿no?, que me faltaba el aire, que se me aceleraba el corazón, me tuve que bajar del colectivo, ¿no? Entonces ahí uno dice, no hay algo con que unir esto, algo en la realidad, por llamarlo de alguna forma, y uno podría ahí decir, bueno, según la intensidad, si cumple con todos estos criterios, uno podría decir, bueno, es un ataque de pánico, ¿no? Está dentro de los trastornos de ansiedad, pero es muy cierto que a veces frente a algún síntoma de ansiedad, enseguida se etiqueta como ataque de pánico y en realidad no lo es. Es ansiedad, y todos cuando nos ponemos nerviosos frente a situaciones, no sé, una entrevista laboral o una situación compleja, es normal que se nos acelere el corazón, ¿no? Que podamos sentir ciertas sensaciones físicas que son parte de la normalidad. Claro, que es la situación que nos da inseguridad, pero no es una situación como para consultar a un psicólogo. En este caso de cuando de repente a las personas les pueden aparecer estas situaciones, y como vos decís, que no hay un hecho real al que se pueda asociar,
a veces las personas les cuesta llegar a hacer una consulta porque tienen miedo que se las tilde como que están dementes, y entonces a veces no se consulta, no pueden vivir, y a veces también está un poquito esto de que van a necesitar, que una vez que vas al psicólogo no te suelta más. ¿Qué le dirías vos? Bueno, en primer lugar, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, a veces pasa, y más dentro de muchas iglesias, esto está cambiando mucho, pero también es cierto que a veces las personas no se sienten con la comodidad necesaria como para poder decir, tengo este problema, me está pasando esto, ¿no? A veces una escucha mucho en el consultorio que dicen, y eso que soy cristiana, ¿no? Y tengo esta angustia, ¿no? Sí. Y como algo con vergüenza, ¿no? Como claro. yo no debería estar sintiendo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que si tengo a Dios, yo esté deprimida, ¿no? Y no tenga ganas de vivir, ¿no? Y lo guardan con mucho dolor y con mucha vergüenza, ¿no? Y el valor de la palabra, ¿no? El poder compartirlo, eso ya es un alivio, ¿no? El tema es cuando eso cae en oídos contenedores, ¿no? De, bueno, no te juzgo, a todos nos pasa, es parte de la vida, todos sufrimos, todos tenemos miedo, todos podemos tener algún padecimiento psicológico, emocional, y eso no nos hace ni mejores ni peores. Eso ya sería un alivio. Ni hablar el acompañar o decir, ¿por qué no haces una consulta? ¿No? Una consulta a un especialista no es más que eso, ¿no? La persona tiene la capacidad de decidir cuándo empieza y cuándo se termina, ¿no? Es cierto que está un poco como ese mito de, bueno, pero si vas a un espacio psicoterapéutico podés estar años, y bueno, es cierto que hay procesos que sí son largos, pero por lo general no es de esa manera, y la realidad es que la persona es quien decide, quien va manejando los tiempos, ¿no? El psicólogo está para acompañar, no para resolver, ni para pasar a ser aquella persona que le diga lo que tiene que hacer. Ese no es, y no debería ser nunca, el lugar de ningún profesional de la salud mental, digo, no. Uno acompaña y desde el lugar profesional, pero sin ocupar ese lugar de pasar a ser el nuevo director de la vida de la persona, no. Eso claro. También es otro prejuicio. Claro, para que no se crea como que a veces no es que el profesional está provocando la dependencia, sino que a veces la persona es la que tiene la dependencia, pero bueno, esto es bueno saberlo, que no es el profesional el que te va a atar, ¿no? Y bueno, ir entendiendo bien cuál es el rol de cada uno. Y esto que vos decías, Gabriela, a veces de la tristeza, que la persona a veces puede comentar al profesional y que se siente mal aún como cristiano. También hay otro tema que también es a veces frecuente, y el tema de la depresión y el desánimo, ¿no? A veces todos podemos, frente a situaciones de la vida o frustraciones, las cosas que nos pasan, desanimarnos, desalentarnos, y que entonces como cristianos, como hermanos en la fe, nos acompañamos, nos apoyamos, oramos, intercedemos, nos alentamos, pero también está lo que la depresión como situación de enfermedad emocional. ¿Estoy expresándome bien?
Bárbaro. Bien, bien. Sí, sí, es cierto. Bueno, como hablábamos hace un ratito, ¿no? La tristeza es parte de la vida, es una reacción normal, natural y hasta es saludable, ¿no? Imagínate una persona que está atravesando una situación tremendamente triste o traumática, ¿no? Una Que no pérdida. reaccione con esa emoción acorde, una pérdida, frente a esta incertidumbre que todas y todos estamos viviendo, ¿no? Ahora en nuestro país, en cuarentena, la pandemia, ¿no? Todo lo que, todo lo incierto, ¿no? Sería hasta extraño decir, ay, qué feliz que estoy. Uno igual se aferra, ¿no? Y confiamos en que todo puede ser para bien, ¿no? Pero si una persona perdió su trabajo, no está teniendo sus ingresos mensuales, ¿no? Por ejemplo, es, es normal que se sienta triste, que se sienta preocupada, preocupado, ¿no? Ese desánimo es normal. La depresión no es una simple tristeza, ¿no? Es un trastorno del estado del ánimo, que a veces puede ser un episodio, ¿no? A veces se convierte en un trastorno cuando, digamos, no hay, hay repetición de episodios depresivos, ¿no? Y en realidad es no solamente una tristeza, sino es una pérdida, ¿no? de la capacidad de sentir placer frente a lo que siempre se sintió placer, ¿no? El ejemplo que se les ocurra, de lo que, por ejemplo, no sé, yo disfruto del solcito de las mañanas, y del contacto con las plantas, y de golpe eso no me motiva, ni estar con mis hijos, mis hijas, mis amigos, ¿no? Empieza a haber como una pérdida de sentir placer frente a situaciones que antes sí generaban satisfacción, placer, ¿no? Entonces, ánimo triste, más pérdida de la capacidad de sentir placer, no es una cuestión de voluntad, esto es muy importante, porque a veces uno escucha del contexto de la persona que está atravesando una depresión, la incomprensión, ¿no? Pero vamos, ponele onda, vos tampoco le ponés voluntad, estamos todos acá, ¿no? El entorno se empieza también a cansar, porque no entiende, ¿no? Dice, pero estamos acá, le estamos apoyando, tampoco es que está sola, solo, bueno. Y la persona no tiene voluntad, no es que no quiera ponerle pilas, ¿no? Realmente no tiene, es como si el motor estuviera, ¿no? Ahí, a punto de fundir, ¿no? Entonces, la verdad, ¿para qué me voy a bañar? ¿Para qué me voy a vestir? ¿Para qué voy a salir, ¿no? Si no hay nada que me haga de motor, que me genere, ¿no? Ese empujón vital que necesitamos. Entonces, ahí podemos sospechar que ya no es estar triste por tal situación. A veces se puede profundizar o un hecho externo de la vida puede desencadenar un episodio depresivo. A veces es frente a una pérdida, la persona está atravesando una situación de duelo, puede tener todos estos síntomas de la depresión, pero son completamente reactivos y normales frente a la situación que se está viviendo, ¿no? Ahora, si eso se prolonga en el tiempo, empieza a afectar y a deteriorar la calidad de vida, los lazos, la cotidianeidad, la funcionalidad, ¿no? Pierde funcionalidad, ¿no? Y no está ligado concretamente a algo que uno pueda decir, bueno, no sé, perdió el trabajo, bueno, está triste, ¿no? Desanimado, no tiene ganas, dura un tiempo y luego tiene que volver a restablecer el estado anterior, ¿no? Si algo de eso no, digamos, se profundiza y se mantiene en el tiempo y la persona sigue anclada ahí, bueno, por más que haya partido de una situación real, de una pérdida real, bueno, ya estamos hablando de que algo queda ahí sin resolver, está como girando sobre el mismo punto, ¿no? Y es muy limitante, porque empieza a deteriorar también toda la vida de a poco, tal vez no es de un instante a otro, pero empieza a deteriorar la vida de la persona.
y hay que consultar, ¿no? Aparte es un trastorno muy común, hay un alto porcentaje de la población mundial con diagnóstico de depresión, y se requiere asistencia profesional y medicación, muchas veces, que eso lo da, por supuesto, un médico psiquiatra. Perfecto, perfecto. Y en todo esto, Gabriela, ¿cuál debería ser el rol de la iglesia, ¿no? Mientras la persona está siendo atendida, está siendo cubierta por un profesional de la salud mental, pero como cristianos, como iglesia, ¿cómo podríamos acompañar a la persona? Bueno, yo creo que la respuesta siempre, el faro creo que tiene que ser siempre el amor, ¿no? Digamos, si tenemos dudas, si tenemos... ante la duda, la respuesta más amorosa. Ante la duda, el te contengo, te entiendo, ¿no? Todo lo que haga sentir a la persona que esté contenida. No juzgar, ¿no? No juzgar. No es nuestro rol, gracias a Dios, ¿no? Ser jueces de nadie, ¿no? Entonces, creo que cuando una persona viene con algún padecimiento, como decíamos hace un ratito, no siempre la persona lo manifiesta, ¿no? Por vergüenza, por culpa, ¿no? Y no olvidemos que cada persona es un mundo, ¿no? Que no siempre es lo que uno ve, ¿no? Hay historias que son tremendas, 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 y eso uno lo ve en el cotidiano, ¿no? Y eso a veces queda como, bueno, muy maquillado, tapado, no porque la persona sea hipócrita, ¿no? Sino porque es parte también de los mecanismos de defensa. Uno tiene que rearmarse para poder seguir con la vida, ¿no? Pero hay historias tremendas, ¿no? Y la gente hace lo que puede. Entonces, poder acompañar sin juzgar, sin tener prejuicios, poder aconsejar que haga una consulta también en el caso de que detecten. Yo creo que es muy importante también la iglesia, el rol que tiene la iglesia, porque son oportunidades. Por lo general, mucha gente llega a una iglesia a partir de una situación dolorosa, ¿no? A partir de una necesidad. Por lo general vienen con problemas, con el corazón destrozado, por algún motivo, ¿no? Entonces, es una oportunidad en varios aspectos. Uno de ellos también es que se pueda también detectar ahí, acompañar, sostener en ese momento, e incluso derivar, ¿no? Es muy importante. En la asociación llegan muchas mujeres, ¿no? Derivadas también de iglesias que están atentas, que dicen, esto me parece, ¿no? Acá estamos frente a un hecho de violencia, por ejemplo, ¿no? Que no se ve tan así visible, ni la mujer viene y lo manifiesta y lo expresa, sí, soy víctima de violencia, no, porque lo tiene muy naturalizado. Entonces, digo, puede ser o una oportunidad para que la persona redoble su acompañamiento, ¿no? O a veces lo que puede darse es que de alguna manera se revictimiza a la persona, ¿no? Entonces, tras el dolor que ya trae, si uno mantiene, ¿no? Como una mirada, ¿no? Donde, che, eso no debería estar pasando acá, sonamos, ¿no? Ahí estamos como, bueno, en cierta forma contribuyendo a que la persona lo calle, lo siga tapando, siga sintiendo que no, bueno, algo estoy haciendo mal, ¿no? ¿Será que no estoy pidiendo lo suficiente? ¿Será que no estoy ayunando? ¿Será que no estoy...? Y eso no es así, ¿no? Muchas veces. Eso es muy, muy importante lo que estás hablando, Gabriela, porque como sucede dentro del ámbito familiar, el tema de la violencia, en algunas situaciones la mujer lo oculta, cuesta que se sienta en confianza, porque
por un lado tiene miedo a abrirse y a que sus situaciones personales y familiares salgan a la luz o que otro lo sepa. Por otro lado también la sensación de que yo no puedo resolver sola mis problemas, ¿no? Pero realmente hay situaciones donde la mujer está teniendo una situación tan límite que pone en riesgo su integridad física, ¿no? Entonces, me parece que cómo deberíamos, cómo podríamos ayudarla, porque a veces también lo que entiendo, que no sé si estoy equivocada, pero que la mujer que está sufriendo violencia, como que le cuesta pedir ayuda, ¿puede ser? Sí, sí, porque tiende a aislarse, ¿no? Es parte también de estar en situación de violencia, ¿no? Se va aislando, ¿no? Va silenciando lo que le pasa. Primero, habría que ver si todas las mujeres visibilizan, las mujeres que están en situación de violencia, son conscientes de que están en una relación violenta, ¿no? No solamente física, a veces uno entiende, aunque a veces escuchamos y repetimos, bueno, hay varios tipos de violencia, ¿no? Uno tiene como, bueno, la violencia es la física, ¿no? Pero hay tantos casos de violencia psicológica y el daño no es físico, pero es tanto más grave porque va dañando lentamente, se va comiendo a la persona, se va comiendo a la mujer, la va debilitando, deteriorando tanto su psiquismo, su autoestima, su psiquismo en todo, ¿no? Digo, su capacidad de autovalorarse, de poner límites, su identidad, ¿no? Va adaptando, modelando su conducta e incluso sus pensamientos al del agresor, ¿no? Se va sometiendo. Porque violencia es eso, ¿no? Es una relación, ¿no? Donde hay un desequilibrio de poderes y quien está en una posición de poder asume ese lugar encima desde un lugar donde ejerce un abuso. Entonces, pero quiero recalcar esto, no solamente física, la física es mucho más visible, muchas veces por vergüenza no se cuenta, o porque una ha escuchado que, bueno, que hay que perdonar, que, bueno, sí, que hay que tener ¿no? un corazón misericordioso, y que, bueno, una milla más, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es un terreno peligroso, ¿no? Para una mujer que está siendo violentada, que no tiene la capacidad de poner un límite y decir, amo esta familia, está todo bien, pero no me maltratas más, así no, ¿no? Y entender que Dios tampoco le pide eso. Esto, Gabriela, es importante lo que estás diciendo, porque quizás la mujer que sufre violencia física, como que quizás puede reaccionar a decir esto es violencia, porque de repente, bueno, es algo evidente la agresión, ¿no? Y las consecuencias, pero en lo psicológico no. Entonces, que también afecte y lastima tanto. Entonces, podría ser que quien se da cuenta de esto es el entorno antes que la mujer. Si es un entorno atento y que observa, puede ser que sí, a veces incluso estando atento, no nos olvidemos que a veces, muchas veces, en los hombres que ejercen violencia observamos esta doble fachada, ¿no? Entonces, para el resto de la gente es un tipo encantador, ¿no? O sea, el resto no ve ni vive lo que vive esa mujer, ¿no?
¿Por qué puede hacer esto? Pues justamente porque no es una enfermedad, no es un pobre señor con algún trastorno, que eso fue como un tema de discusión durante mucho tiempo. Bueno, es una enfermedad. No, es una conducta aprendida, por eso puede dirigirla y sabe bien con quién, ¿no? Entonces, con la mujer sí, para el resto de la sociedad es una persona muchas veces correcta, ¿no? Amable, buen padre, entonces eso a veces descoloca a la mujer y le quita tal vez las pocas posibilidades de juntar fuerza y decir, me está pasando esto, e insisto sobre esto, cuando lo puede detectar, porque la violencia psicológica genera, ¿no?, como un estado de confusión, se va dando de forma lenta, no es que a veces aparece de forma grosera en insultos claros, humillaciones de todo tipo, pero a veces es más sutil, ¿no? Entonces la mujer empieza como a notarse, pero soy yo, ¿será que estoy yo? Capaz que no le dijo nada, pero es una cara intimidante, es un días de silencio. Entonces la mujer empieza a pensar, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Empieza a intentar acomodar su conducta para evitar, ¿no? Ahí vemos el dominio, ¿no? Donde uno está por arriba y la otra, o sea, en este caso la mujer, está intentando evitar el enojo, la pérdida de amor, ¿no? De esta persona. No se necesita a veces un golpe para dominar y para mostrar quién manda, quién tiene el poder, ¿no? A veces alcanza con teñir todo el clima emocional de la casa, ¿no? Con silencio, miradas amenazantes, ¿no? Restricciones. Entonces digo, eso también es violencia psicológica y es tan grave como la física, aunque uno es cierto que naturaliza o ve más fácilmente, más visible la física. Pero es complejo a veces incluso que el entorno note esto, ¿no? Es difícil, por eso hay que hablar mucho sobre estos temas, instar a las mujeres a que, bueno, puedan notar qué les va pasando a ellas y que sepan de que si lo dijeran, bueno, va a haber muchas personas que sí van a creer que esto pasa porque van a estar informadas, ¿no? Totalmente. Esto es apasionante, Gabriela, la verdad que esto me parece que da para otra charla más y que nos explayemos y que podamos responder las preguntas de las mujeres, así que me parece que te voy a convocar para otro día y que podamos responder todas las preguntas que están surgiendo y que seguramente las mujeres nos van a alcanzar. Pero te agradezco muchísimo este tiempo, todo lo que nos has compartido y bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero me gustaría que si querés dar un mensaje final a aquellas mujeres que necesitan ayuda, que no dejen de buscarla, ya sea con respecto a este tema último que tratamos o alguna otra situación personal, a animarla a que se acerquen a un profesional. Lo que vos quieras decirle, Gabriela. Bueno, como para cerrar, ¿no? Las animo a que, las y los animo, no es exclusivo de las mujeres, todo lo que estuvimos hablando, pero bueno, primero a reconocer las propias emociones, ¿no? No se sientan mal por sentirse mal. Es parte de la vida. Creo que está bueno contar con un espacio, ¿no?, de contención. Siempre el poner en palabras ayuda, y seguramente cuando uno lo pone en palabras y encima genera también empatía en el otro, ¿no? Eso, en el lazo social hay mucho, es un recurso tan importante. Entonces, me parece que, bueno, no está bueno sufrir solo. Cuando uno sufre en soledad,
¿no? Cuando uno calla, envejecen los huesos, ¿no? Entonces, el poder compartirlo, el poder ponerlo en palabras, buscar ayuda profesional, ¿no? Es una consulta, nadie va a un espacio y queda preso en ese espacio, ¿no? Es cada persona que va tiene el poder de decir, hasta acá llego, hasta acá no, este profesional me gustó, este no, digamos, eso es así, y creo que va a aportar en vez de restar. Ante la duda, bueno, creo que el poder acompañar, ayudar y ayudarse mutuamente, y esto también quiero decir, esto abarca a todos, no hay jerarquía ni rango, ¿no? Para sufrir más, menos, esto también es para las personas que están a cargo de personas, ¿no? Sí. Que están en un lugar también de liderazgo, donde tal vez sienten que no se pueden sentir mal, que cómo van a volcar o decir, me está pasando esto, tengo este problema en mi familia, en mi pareja, en mí, ¿no? O está todo bien y me siento así, ¿no? Y ¿cómo lo voy a decir si estoy a cargo de un grupo de... No, ahí todos somos pares, no importa en qué lugar, todos somos personas, todos sufrimos, todos, ¿no? Eso no convierte a nadie en más o menos espiritual, no, al revés, creo que eso aflojaría, ¿no? Y animaría a que muchas personas más puedan como, bueno, empezar a incorporar el sufrimiento como algo que, bueno, es bien real y existe, solo que no se le pone palabras, ¿no? Bueno, eso. Totalmente. Y bueno, un gusto poder hablar con vos. Gracias, Gabriela. Y bueno, así hemos estado en este espacio de la Iglesia Fuente de Vida en Valientes y Suyas. Somos suyas porque le pertenecemos a nuestro Dios, a un Dios amoroso, grande, poderoso y que tiene cuidado de nosotras. Bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Chao.